Son las 11 de la mañana con 49 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo y le damos la bienvenida a nuestros invitados. Se trata de Jessica Guzmán, representante del programa de vivienda social, y de Gerardo Rodríguez, integrante de FANCAP. Bienvenidos a la mañana del 11. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder expresar en qué estamos. Con mucho gusto. Bueno, ellos integran la comisión organizadora del Tercer Congreso del Pueblo. Vamos a explicarle a la gente qué es el Congreso del Pueblo. Bueno, tiene una perspectiva histórica, ¿no? El primer Congreso del Pueblo en otro momento histórico, en la década de los 50, en un Uruguay totalmente diferente al que estábamos, pero diferentes organizaciones, movimiento estudiantil, el movimiento sindical, organizaciones del campo popular, confluyeron, digamos, en una plataforma popular donde se instaló, por un lado, una hoja de ruta, una plataforma, objetivos a lograr, y por otro se fortalecieron niveles de organización para llevar adelante esas propuestas. Bueno, hoy, salvando la distancia con las particularidades del momento, estamos intentando impulsar, digamos, un proceso similar donde en la primera etapa está la instalación de ese Congreso del Pueblo en los diferentes departamentos, porque esto también es importante, ¿no? Que no solo refleje necesidades nacionales, como puede ser el trabajo, el salario, la vivienda, sino también que tenga en cuenta las particularidades de cada departamento y las soluciones que se aportan desde las diferentes ópticas, ¿no? También no solo desde el movimiento sindical, no solo de las y los trabajadores, sino de los pequeños comerciantes, de diferentes organizaciones, pero también gente que no está organizada. Por ejemplo, hay más de 200.000 trabajadores que hoy no tienen trabajo, que no tienen organizaciones que los representen y, bueno, de alguna manera se acerquen a esto que transversaliza todo el campo popular. Estaba leyendo la consigna este año, es construyendo el Uruguay del futuro. Sí. ¿Cómo se construye el Uruguay del futuro? Con todos y todas. Por eso estamos recorriendo los diferentes puntos del país y estamos tratando de problematizar, pero a su vez buscar esa solución en conjunto y que el vecino y la vecina se sienta reflejada en ese programa. La participación de la universidad, ¿no? Estamos hablando, este es el tercer Congreso del Pueblo, el segundo se hizo en el año 2008. En aquel momento habían contado con la participación de la Universidad de la República. ¿Por qué es importante la participación de la universidad? Bueno, sobre todo por el saber en lo que tiene que ver después sistematizar todo este tema, ¿no? Tú hacías referencia en la pregunta anterior de cómo se construye el Uruguay del futuro. Jessica muy bien decía, bueno, con todas y todos. Ahora, esas miradas tienen que tener, digamos, una sistematización después para decir, bueno, cómo todo este trabajo, toda esta diversidad de realidades, cómo la canalizamos en una propuesta, en una plataforma que no puede ser un libro, sino que tiene que estar sintetizada. Bueno, en este caso los compañeros y compañeras de la extensión universitaria de la UDELAR no contribuyen, digamos, ayudándonos a sistematizar todo ese trabajo que es bien complejo, porque vos fíjate, yo por ejemplo pertenezco a la Federación ANCAP, acá en Maldonado tenemos compañeros de la Federación ANCAP, tenemos en Montevideo, tenemos problemas comunes, pero también tenemos problemas que tienen que ver con el territorio. Son específicos. Claramente, bueno, entonces, es decir, no solo parado desde la organización a la que pertenezco, sino también parado en el territorio donde llevo adelante mis tareas, donde se desarrolla mi familia, donde se crían mis hijos, mi esposa, bueno, tiene todo tiene que contemplar todas las realidades y tiene que ser muy amplio, y para eso se necesita, digamos, los saberes de la universidad para que nos ayude a darle una síntesis a todo ese trabajo. Claro, porque me imagino que después el territorio quedará con una multiplicidad de realidades, de problemáticas, de necesidades de soluciones, de los tiempos que se manejan. O sea, no es una cuestión universal que decimos, bueno, la solución es una fórmula y la aplicamos en todo el país y funciona. Deben tener un trabajo realmente muy arduo
para realizar, para brindar todas esas soluciones. Y una de las preguntas es, porque hay ejes temáticos, ¿no? Se basan en grandes temas y también en propuestas muy específicas y direccionadas. ¿Cómo trabajan una vez que tienen todo ese diagnóstico para empezar a atender todas esas realidades? Sí, y también tiene que ver con qué hacemos con eso, porque no puede quedar en una expresión de deseo. Hacer un documento, elaborar un documento puede ser un trabajo muy complejo, donde tenemos que tener una mirada, como te decía, amplia y diversa y que todos, que tenga, digamos, el involucramiento de la mayor cantidad de gente posible, pero luego tenés que generar una herramienta para Que empujar. pase del papel a la práctica, a la realidad. Exactamente. Y para ese empujar, bueno, también hay que ponerle el cuerpo a la causa, digamos, y que la gente se apropie de eso, porque si no pasa a ser letra fría, digamos. En eso también, esto que tú decías de los ejes temáticos, y después le dejo a Jessica porque no, estoy hablando demasiado, sobre la convivencia, ¿no? Uno de los ejes temáticos es la convivencia. Y bueno, pero esa convivencia en diferentes lugares del territorio tiene diferentes particularidades o énfasis en los que hay que... puede ser algo genérico, Claro. que luego hay que aterrizarlo. Claro. ¿Qué más nos podés aportar, Jessica? No, yo he recorrido bastantes departamentos, soy de la Federación del Programa de Vivienda Sindical y nosotros vemos la cuestión de vivienda y recorrimos varios lugares, asentamientos y las realidades son diversas y diferentes y las políticas departamentales de las intendencias hacen que esa brecha se abra cada vez más. Bueno, y en eso en realidad es la Comisión de Convivencia, esa es la que estoy trabajando y estoy abocada en este desarrollo del Congreso. Me corrijo, yo dije programa de vivienda social y es programa de vivienda sindical. Sí. Es un error de mi parte, un yerro de mi parte. Ahora, hay un sí. ejemplo que yo te decía, soy integrante de la Federación ANCAP. Nosotros como que defendemos, digamos, el rol social de ANCAP. Uno de ellos es el tema de los subsidios del Supergas, por ejemplo, ¿no? En el tema del Supergas hay una rebaja que se está efectuando, digamos, a todas aquellas personas que tienen tarjetas sociales. Pero hay 500.000 personas que ganan 20.000 pesos por mes y que no pueden pagar la garrafa a 1.000 pesos. ¿Quién se preocupa de esa gente? Porque por lo general, los que tenemos trabajo y los que de repente estamos un poquito mejor, tiene un peso sobre la economía familiar, pero no es determinante. Hay otras familias que ni siquiera... ¿Compro el Supergas o como? Y sí, exactamente. Sí. Entonces, esas problemáticas que de repente no tienen una organización que las plasme en un reclamo, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo colectivizamos esas necesidades para que se puedan cristalizar en derechos y que se puedan cristalizar, digamos, en acceso a esos bienes comunes o a esos servicios elementos esenciales, exactamente. Ahora, tú hablabas de la convivencia, ¿no? Qué palabra que es, bueno, uno puede pensar en la convivencia, en armonía, típico de una sociedad, pero en los tiempos de hoy la convivencia es uno de los puntos más complejos y difíciles de solucionar. ¿Cómo lo trabajan desde el Congreso? Y bueno, y ahí tenés diferentes realidades y hay una agenda de derechos que es la que se tiene que trabajar y la que se está trabajando para que lleguemos al buen convivir y que seamos realmente una comunidad y defendamos los derechos de aquellos que están más vulnerables. Ahora, cuando hablamos de agenda de derechos, defender derechos, ¿qué hay de las obligaciones? Porque en la vida no es solo derecho, también son responsabilidades y obligaciones. ¿Cómo es la contrapartida? Bueno, y ahí tenés diferentes ejes para tratar y hay diferentes situaciones porque la población no es la misma a una edad que a otra y bueno, y se trata también de aprender del otro, de qué le molesta, qué no, cómo podemos convivir en sí entre todos y bueno, y respetar esos derechos que tiene el otro y respetar mis propios derechos. El hecho de escucharlos también es parte de la cuestión, ¿no? Porque muchas veces para uno el mundo pasa por lo que por su contexto, digamos. Esto de que el movimiento sindical parecería ser, bueno, nuestros derechos los canalizamos por el movimiento sindical, pero hay mucha gente, cientos de miles, que no están afiliados al PCNT, que tienen, digamos, su militancia en
del movimiento cooperativo, que no tienen una organización, como te decía, desocupados, más de 200.000 desocupados, que tienen un kiosco, que tienen un emprendimiento familiar, y tenemos, sin embargo, problemas comunes. Bueno, cómo ese intercambio es rico, digamos, en abrir la mirada y entender que, muchas veces hay una causa que sobrepasa, digamos, los derechos que todos tenemos en cada uno y que peleamos en cada uno de sus lugares y que tenemos que preservar, y no solo preservar, sino que ser parte de esa convivencia, digamos, democrática y también de recuperación de valores, porque hoy la sociedad está un poco compleja, convulsionada, capaz, quizás en todo tiempo tuvo esa convulsión. Da la sensación que ahora se ha intensificado, ¿no? Y hay una cosa que los uruguayos tenemos como valor, que es justamente esa convivencia democrática y ese respeto que hoy parece estar más en duda, o esto de la brecha que fogonea en otros lugares, acá eso no es de nuestro país. Bueno, cómo de alguna manera construir, cada uno con sus ideas, y bueno, convivir, digamos, más allá de la diferencia, en que, bueno, organizarnos nosotros para luchar por un conjunto de derechos, que en el fondo hay una lucha, digamos, de clase desde lo que pensamos, tenemos una ideología determinada, pero convivimos con gente que piensa diferente, que defiende otros intereses y que sin embargo hay valores que tenemos que preservar. Y que eso hoy en día lo vemos como una necesidad y por otro lado como algo que está en riesgo o deteriorándose. Y qué importante que es eso de que tengamos la madurez y la responsabilidad de repente nosotros tres pensar distinto, ser de corriente de pensamiento, ideologías distintas y que podamos sentarnos en torno a una mesa para encontrar la solución a los problemas de toda esa gente que de repente no tiene representatividad y que seamos lo suficientemente maduros. Es un poco una seña de identidad del uruguayo, ¿no? Sin duda, no podemos perderlo, hay que abonarlo, hay que fortalecerlo y hay que ampliarlo todos los días. El respeto es la base de todo eso. Porque más nos distingue en la región, ni que hablar, ¿no? Lo estamos viendo a cada rato, como eso nos distingue en la región. Pero bueno, tenemos que fortalecerlo porque en Uruguay esto era algo mucho más sólido. Era algo sobre lo que se formaban las familias, ¿no? Y eso se está perdiendo. ¿Cuándo incluso, sí. Perdona, incluso creo que hay desde el sistema político que poner un énfasis, digamos, en esa recuperación de esos valores. Porque aunque son espejos de muchas cosas, y eso muchas veces luego permea, digamos, hacia la gente que de alguna manera se ve representado por esos representantes políticos que tienen cuando tienen su representación política, pero cuando tienen su quehacer en la cotidianidad, digamos, se manejan de una manera que no es la que quisiéramos tener o no era la que tenían. Todo el tiempo estamos comparando, ¿no? Cuando hablamos de la economía del país se dice, bueno, es como en las casas, o sea, no podemos gastar más de lo que nos ingresa, un ejemplo que lo entendemos todos. Esto es lo mismo, ¿no? O sea, nosotros de repente somos el ejemplo en nuestras casas para nuestros hijos van a repetir y a replicar el modelo que ven en nosotros, que les enseñamos. Bueno, a nivel del sistema político y de los gobernantes pasa exactamente lo mismo. Entonces, el llamado está bueno. Les preguntaba, ¿cuándo es el Congreso del Pueblo? En realidad estamos recaudando documentos de todos los departamentos. El 10 de septiembre vamos a hacer esta síntesis, pero en realidad esto sigue, es una construcción de este documento a presentar a los próximos precandidatos, a ver qué ellos opinan de este documento y si están dispuestos también a defenderlo. En realidad es lo planteamos, digamos, en términos de proceso. Hoy, lo que estamos haciendo hoy es parte de ese proceso, ¿no? Instalar el Congreso del Pueblo a nivel departamental, se comienza una discusión que luego los compañeros y compañeras, la gente de Maldonado se dará su forma, digamos, de funcionamiento. Sobre fin de agosto va a concluir una primera etapa que va a reflejarse en un documento, y el 10 de septiembre, en ocasión de conmemorarse el 208 aniversario del Reglamento de Tierra, y un poco inspirado en el legado de Artigas, pensamos
hacer una primera, digamos, síntesis de todo ese trabajo, pero como te decía, más pensando en términos de proceso que de un hecho puntual. Interesados en participar, ¿está cerrada esa posibilidad? No. No. ¿Y cómo hacen quienes están interesados? Hoy vamos a estar a partir de 18:30 en el local de Adión, Maldonado, Ituzaingó y la otra... Román Guerra. Ahí va, gracias. Ahí vamos a estar y la participación es abierta a aquellos comerciantes, pequeños productores, compañeros de movimiento sindical, vecina que se quiera arrimar. Bien. Yo les agradezco mucho que nos hayan acompañado para contarnos un poco de esto. Bueno, en este proceso que se está llevando adelante, seguramente de aquí a allá vamos a conversar con ustedes o con otros integrantes de esta organización para conocer un poco más. Muchísimas gracias por la oportunidad. Un placer. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes, muy amables. Tenemos que ir con nuestro móvil. Laura, adelante, por favor. Gracias, Marce. Bueno, acaba de culminar una emotiva conferencia en esta celebración de los 35 años de INAU. Digo emotiva porque cerró con varios reconocimientos, con muchos representantes de los distintos CAIF del departamento que se hicieron presentes el día de hoy. Y bueno, y a mi lado, para contarnos un poquito sobre cómo ha sido estos 35 años, pero además también las novedades que vienen para Maldonado, que hay unas cuantas, está el presidente de INAU, Pablo Abdala, a quien le agradecemos estos minutitos para charlar con la mañana del 11. Gracias, buenos días. Con mucho gusto. Gracias a ustedes por estar presentes, por realizar esta cobertura, porque esta conmemoración de los 35 años tiene un gran valor emotivo, pero es muy importante que no quede la celebración encapsulada en quienes estamos vinculados al Plan CAIF, los trabajadores del INAU, los trabajadores de las organizaciones sociales o las propias familias. Creo que esto es motivo de legítimo orgullo para toda la comunidad, para que todos los uruguayos y las uruguayas reflexionemos, sepamos y pongamos negro sobre blanco que hemos hecho algo muy importante en estos últimos 35 años, que es dar una respuesta satisfactoria y exitosa a la atención de nuestros niños en esa etapa de la vida donde tanto se juega. El CAIF realmente es una respuesta magnífica porque no es una mera guardería. En el centro CAIF los niños concurren a recibir ya desde la hora más temprana apoyo social, apoyo educativo, por la acción de los psicomotricistas, de los psicólogos, de los asistentes sociales, de los equipos técnicos y por ese acompañamiento que en esa etapa de la vida, repito, donde tanto está en juego, es muy importante que ellos reciban. Por supuesto que esto no implica solamente celebrar el pasado. Celebramos el pasado y construimos el futuro. Hablamos hoy aquí de 5 proyectos que en Maldonado están en vías de concretarse, algunos ya está concretado, como por ejemplo el de Maldonado Nuevo, en la zona donde fue realojado el asentamiento Kennedy. Ese está pronto y en pocas semanas ya lo estaremos inaugurando. En el barrio San Antonio está por empezar la construcción. En San Carlos ya empezó la construcción del nuevo centro CAIF. En Aiguá acabamos de firmar con el señor intendente un convenio para que la intendencia construya el nuevo centro CAIF en un predio que en realidad es de UTE y que lo tienen como dato el INAU. Y en Balneario Buenos Aires también firmamos el comodato hoy, que nos lo cedió la intendencia para que en pocas semanas empiece la construcción de un nuevo centro. Abdala hablaba de San Carlos. ¿En qué lugar se comenzó la construcción de este CAIF? Bueno, yo soy montevideano. Me agarró desprevenido. No tengo exactamente ni el número de padrón ni la indicación específica del barrio. No es el primer CAIF en San Carlos, pero San Carlos estaba necesitando un nuevo centro CAIF por el incremento notorio de la demanda. Yo lo decía en mi intervención inicial, que desde el punto de vista demográfico está teniendo todo Maldonado. Veremos qué es lo que arroja el censo que está en vías de concluirse o que se están procesando los datos, pero todo indica, lo hablábamos con el señor intendente, que Maldonado ha tenido un crecimiento desde el punto de vista poblacional muy grande. Mucha gente joven que viene a trabajar, que tiene hijos chicos, que necesitan servicios. Y en función de eso, en lo que decía el señor intendente, que es una rápida cuenta aritmética, pero vale la pena hacerla, con estos 5 proyectos más un par de ampliaciones que también hemos concretado, como por ejemplo en el CAIF de la Capuera, prácticamente estamos incrementando en un 50% o casi lo que se hizo en el Plan CAIF para Maldonado a lo largo de toda la existencia del Plan CAIF. Bien, usted hablaba del largo proceso de estos 35 años. ¿Cuál es la problemática mayor que se plantea hoy por hoy, en este 2023, respecto a las políticas que INAU ha llevado adelante? Bueno, por supuesto que hay desafíos muy grandes. Esta es la parte linda, pero desde luego que hay partes complejas vinculadas a la competencia del INAU, que no las podemos ignorar. Y no solo no las podemos ignorar, sino que además tenemos que abordarlas todas juntas.
porque que haya más CAIF, que haya más clubes de niños, que haya más centros juveniles. Estamos abriendo un centro juvenil en Balneario Buenos Aires, que ya está firmado el convenio y va a abrir sus puertas en las próximas semanas también. Bueno, todo eso es una forma de adelantarse a los desafíos y a los aspectos que mucho nos deben preocupar, como por ejemplo el incremento de las violencias, el incremento del abuso hacia los niños, las situaciones de explotación sexual, todas las situaciones que conducen a la vulneración de derechos de niños, de niñas y de adolescentes. Que la forma de responder a ellas preventivamente o actuando cuando lamentablemente no llegamos a tiempo es a partir de un INAU que tiene que estar cada vez más expandido en el territorio y que además tiene que actuar de consumo con la sociedad civil y con las familias. Aquí hay un tema de corresponsabilidad. Por eso es bueno que los medios de comunicación nos permitan llegar a las padres, a los madres, a que todos asumamos la responsabilidad que tenemos en un trabajo donde incluso las familias deben liderar. Porque el padre y la madre que está a cargo de su hijo o de su hija tiene la patria potestad y tiene el primer deber. El Estado debe auxiliar a esas familias, apoyarlas, asistirlas, entre otras cosas llevándole el CAIF cerca de su casa para que los niños puedan asistir a él. Pero creo que estamos en el buen camino, los desafíos son muy grandes y lo importante es que no estamos quietos y estamos dando respuestas que tratan de superarse a sí mismas permanentemente. Hablando de familias, se me viene a la mente el programa de estimulación oportuna, ¿no?, que ha crecido muchísimo dentro de lo que es el Plan CAIF. Sin ninguna duda, es realmente una maravilla, experiencias oportunas porque implica reconocer una realidad incontrastable y es que los seres humanos somos educandos y aprendemos desde que empieza nuestra vida. Este es un concepto que ha evolucionado a través del tiempo. La educación es formalmente obligatoria desde los 3 años, cuando estamos todavía en la primera infancia, pero yo creo que las estimulaciones iniciales, las estimulaciones físicas, emocionales, el apego, eso también es un proceso educativo, porque ahí se definen los aspectos neurológicos, cognitivos, afectivos, emocionales en la vida de un ser humano, que según lo que hagamos ya desde el año 0, será lo que pase con ese ser humano en las etapas futuras y terminará condicionando esa personalidad en un sentido o en otro. Así que vaya si será importante lo que está en juego y creo es algo que tenemos que asumirlo, por lo menos para tener tranquilidad de conciencia, que los uruguayos hemos hecho las cosas a tiempo. Los uruguayos estas cosas las entendimos antes que otros países y por eso el CAIF cumple 35 años. Pero de la misma manera digo, no tenemos que actuar con autocomplacencia. Que hayamos hecho las cosas muy bien y a tiempo no quiere decir que no tengamos mucha tarea pendiente y que no tengamos que seguir avanzando, que tenemos que seguir avanzando. Muchísimas gracias. A ustedes. Marce, de esta forma entonces nosotros cerramos el trabajo del día de hoy. Hay bastante, espero que se haya escuchado bien, hay bastante ruido porque hay mucha gente acompañando estos 35 años del Plan CAIF. La verdad que hay muchísima gente de distintos puntos del departamento que han aprovechado el día de hoy, bueno, para celebrar y para festejar una fecha tan importante. De esta forma nosotros cerramos el móvil del día de hoy y nos reencontramos, si te parece, el próximo lunes. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias, Laura, gracias por el trabajo, buen fin de semana para ustedes. Ahora vamos a recibir a nuestra próxima invitada, se trata de la doctora Carla Bianchi, ella es gastroenteróloga y hepatóloga. Tenemos que ir a la tanda. Bueno, después de la tanda vamos a estar con la doctora Carla Bianchi hablando sobre el Día Mundial contra la Hepatitis. Hacemos la pausa y ya venimos con ella.